Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cómo crear un pequeño script que se encargue de banear un listado de IPs y que además podamos añadir y quitar IPs a ese listado. Bien, en el blog hay un artículo asociado a este vídeo donde se explica con más detalle todo lo que vamos a ver, pero en el vídeo creo que se ve de forma un poquito más visual y es más fácil y sencillo enterarnos de todo el funcionamiento de este script. Bueno, lo primero que tengo que hacer es escoger un directorio donde voy a tener todos los elementos de mi script. Yo lo que voy a hacer es crear un directorio en etc. Entonces, entro en la consola, me conecto como administrador, colocando pues el comando su y la contraseña que corresponda. Cada uno puede tener su o sudo instalado según la distribución de Linux que tenga. Yo en mi caso tengo su. Entonces nada, creo el directorio que es makedir en etc, lo quiero crear y lo voy a llamar my own firewall. Y una vez esté creado, entro en él. Vale, vemos que está vacío y ahora lo que tengo que hacer es pensar un poco cómo va a ser el script. Yo el script lo voy a hacer de una forma muy sencilla. Entonces tendré un fichero de texto donde habrá todas las IPs que quiero que se baneen, habrá una IP por cada línea, y luego lo que hará mi script es, por un lado, banear todas las IPs, por otro lado poder desbanear todas las IPs que están, y luego además podré añadir o quitar una IP o una de las que ya existan en el listado para volver a permitir el acceso o denegarse. Entonces lo que hago es crear un fichero de texto y en ese fichero de texto poner una serie de IPs. Voy a utilizar IPs locales para que si ocurre cualquier cosa no bloquee nada del exterior en mi equipo. Voy a llamar al fichero banlist.txt. Utilizo en este caso Vim como editor, pero se puede utilizar pues el Nano o el Gedit o cualquier editor de texto, eso da un poco igual. Voy a poner como dirección la 192.168.0.123 y voy a hacerlo hasta la 127. Vale, entonces ya tengo el fichero, vale, y lo tengo guardado, y si lo volvemos a editarlo vemos que tenemos la información que queríamos. Vale, el único detalle que ahora tenemos que tener en cuenta son los permisos de este fichero. Tal y como está, este fichero lo puede leer tanto el usuario root como cualquier persona que pertenezca al grupo root o cualquier usuario del sistema. Escribir solo va a poder escribir el usuario root, pero podrían acceder al listado de IPs que se van a banear cualquier usuario del sistema. En principio yo esto lo voy a modificar para que solo root pueda acceder a él, así que solo tengo que poner un chmod de 600 a banlist. Vale, si lo vemos ya podemos ver que solo el usuario root tiene los permisos para leer y escribir la R y la W de read and write. Bien, entonces con esto tengo ya mi ficherito de texto, que ahí es donde tengo que ir incorporando las IPs que quiero que se baneen. Ahora lo que tengo que saber es el comando para poder banear una IP. En esto tenemos iptables. Iptables es el firewall de Linux, que tiene pues una serie de reglas complejas, o sea, son desde reglas muy sencillas a reglas extremadamente complejas para poder filtrar el tráfico que va a nuestro equipo o sale de nuestro equipo. Nosotros en esta ocasión yo lo que voy a hacer simplemente son reglas muy sencillas, dos muy fáciles, una para bloquear la entrada, el tráfico de entrada a una IP, y otra para bloquear el tráfico de salida a esa misma IP. Y lo que voy a hacer es bloquear todo el tráfico, ¿vale? Podría solo bloquear el acceso al MySQL o solo bloquear el acceso al puerto del SSH, pero en este caso, como lo que quiero es banear de todo el sistema a una IP, se le va a bloquear el acceso a absolutamente todo el equipo. Para eso se utiliza el comando de iptables, ¿vale? Menos I mayúscula, luego input para entrada, menos S y luego colocar la IP que queremos bloquear, aquí sería la IP que queremos bloquear, y menos J drop para decirle que vamos a bloquear. Aquí lo que estamos diciendo es que me vas a incorporar, o sea, iptables menos I mayúscula, lo que estamos diciendo es que me vas a incorporar esta regla, le vas a incorporar al principio del todo, de toda tu lista de reglas, y esta regla lo que hace es bloquear el tráfico, cualquier tráfico de entrada de la IP que pongamos aquí, en la IP.
la otra opción, o sea, además complementando a este comando hay otro que en vez de input es output y lo que hace es bloquear la salida. Entonces, esto es los dos comandos que utilizaré en el script. Es muy sencillo y muy rápido y fácil. Entonces, ¿cómo lo incorporo eso en un script para que funcione? Es también tan sencillo como abrir un fichero de texto y escribir en él. ¿Vale? En este caso, lo que voy a hacer es crear un fichero de texto que le voy a llamar my own firewall y en él voy a poner el script. ¿Vale? Por ejemplo, es simplemente desde el bin, por ejemplo, escribir bin my own firewall. ¿Vale? Y ya podría aquí escribir el archivo y luego lo guardaría. Sin embargo, puede que el bin para alguien sea poco visual o difícil de trabajar porque andamos con comandos, entonces también podemos utilizar el editor normal, el gedit, por ejemplo. Para ejecutar el gedit, abrimos la terminal de root, en este caso, porque quiero ejecutarlo como administrador. Y voy a abrirlo con gedit y voy a poner el ampersand para que me lo abra en segundo plano y que pueda cerrar esta ventana sin que el gedit se me cierre también. Entonces vemos que ya se inicia, lo tengo iniciado como superusuario y ya si cierro esta ventana, se me cerró también. Eso no debería haber pasado. Vamos a ver otra vez. Edit. Me equivoqué de comando. A ver si no. Cerramos y guardar. Vamos a ver. Está abierto en segundo plano. Cancelamos el proceso. Se cierra, cierro la ventana y se cierra. Y si lo abro desde aquí, a ver si sigo trabajando con él. Vamos a ver. Claro, desde aquí no me deja porque no estoy como administrador. Si lo tenemos por ahí abierto, no está abierto. Bueno, pues entonces, como aquí, por ejemplo, en Ubuntu no ocurre esto, pero en Debian, que es con lo que estoy probando ahora, que no es la que habitualmente trabajo con entorno de escritorio, parece ser que me lo cierra igual. Entonces nada, pues voy a dejar la terminal de root abierta y trabajo sobre él. Tampoco tiene mayor problema. Bien, archivo, guardar como, y me voy, el fichero es my own firewall y voy a sistema de archivos, etc, y en la zona del directorio que me creé, firewall que lo tengo, me guardo el fichero. Ya lo tengo creado y guardado y ahora pues lo que hago es escribir el código que necesito. Lo primero que hago es, como siempre, poner un pequeño comentario que sirva de guía o simplemente para que se sepa lo que hace. Y una referencia al autor con la URL por si se quiere contactar con él. Si hay cualquier problema, cualquier persona tiene cualquier duda, podría desde ver el comentario y contactar con la persona que lo haya hecho. Y además, como este código lo voy a dejar en GitHub, pues pongo la dirección de GitHub. Vale, lo guardo. Busco modo resaltado SH, muy bien, vale. O sea, fui a editar, a ver modo resaltado en la zona de scripts SH, porque esto es un script que lo que va a tener son comandos de bash, entonces es un script de SH, y empiezo a trabajar con él. Vale, yo lo que necesito es que este script lo que haga es acceder a mi fichero de texto, mi banlist.txt, y que se recorra ese fichero de forma que cada línea
extraiga la IP y la vaya baneando con las reglas de IP tables de entrada y salida. Entonces, lo primero que hago es declararme una variable, un bannet IPs, voy a llamar. Aquí le voy a asignar como valor la ruta del fichero de texto, ¿vale? Aunque, vamos a guardarlo, aunque estén al mismo nivel, ¿vale? Porque si vemos, vamos a limpiar, si vemos tenemos que tanto el banlist.txt como el myOwnFirewall están en el mismo directorio. Yo coloco siempre la ruta absoluta, porque esto es una variable, como tiene la ruta absoluta el fichero. Si trabajo siempre con rutas absolutas, si yo determino en un momento dado que quiero mover el myOwnFirewall de etc myOwnFirewall a etc init.d, por ejemplo, para que funcione como servicio y que se inicie solo, solo tengo que moverlo y ya me funcionará. Si estuviera utilizando rutas relativas, tendría que editar el script para cambiar de nuevo mi bannet IPs, su valor a la ruta absoluta, porque ya no iba a encontrarlo, porque ya tendré mi script en un directorio y los ficheros con los que trabaja en otro, ¿vale? Entonces siempre es útil que sean rutas absolutas, y además por seguridad también es buena idea para evitar que nos cambien aunque en este caso no vaya a ser, pero es bastante también común y es uno de los ataques de seguridad que se hacen, es pues enmascarar, por así decirlo, las rutas o los ficheros para que se ejecute uno en una ruta diferente a la que tú estás pensando, porque no utilizas rutas absolutas, sino que utilizas rutas relativas. Siempre es buena idea usar las absolutas. Entonces lo único que tengo que hacer es un bucle for, y lo voy a usar con un comando de Linux que siempre está disponible, que es el cat, ¿vale? El cat lo que hace es leer y sacar por pantalla, por así decirlo, el contenido del fichero que se le diga. Entonces yo cuando escribo cat bannet IPs, lo que estoy haciendo es escribir cat etc myOwnFirewall banlist.txt, y lo que realmente está haciendo es, vamos a ponerlo en una pantalla, en un terminal, lo que hace es sacar todo el contenido. Como lo meto dentro de un bucle, estoy diciendo que para cada línea que saque cat, pues se almacene en la variable i, y que por cada una de ellas haga una acción concreta. Y la acción que yo quiero que haga es, por un lado, ejecutarme el comando iptables -i mayúscula con input -s y -j drop, y lo mismo, pero en vez de input, out. ¿Vale? Con esto lo que estamos haciendo es que leerá el banlist, y por cada línea, pues cada línea lo almacenará en la variable i. Como cada línea es una IP, ejecutará este comando y cambiará el $i por el valor de la IP que corresponde a la línea que esté leyendo. Entonces con esto ya tenemos nuestro script base, o mínimo, la mínima versión, listo, ¿vale? Lo tenemos guardado. Vamos a nuestra consola, limpiamos y vemos que tenemos los ficheros. Lo primero que hacemos es un iptables -n mayúscula, para que me muestre por pantalla las reglas que ahora mismo tiene iptables activas. Como vemos, no hay ni una sola regla activa, así que ahora sí ejecutamos nuestro pequeñito script y luego lanzamos otra vez un iptables -n mayúscula, sí que veríamos un contenido, porque sí que veríamos las reglas de bloqueo de las IPs que están en nuestro fichero banlist.txt. Así que es lo que voy a hacer. Pongo sh myOwnFirewall, escribo sh porque le estoy diciendo que el myOwnFirewall tiene que ser ejecutado con el programa o el intérprete sh, ¿vale? Entonces le damos al enter, no nos sale ningún error, no dice nada, y ejecutamos el iptables -n mayúscula. Ya vemos que está bloqueado tanto la entrada como salida de las IPs que pusimos, la 123 a la 127. Vale, vemos cómo la 127 es la que sale de arriba de todo. El fichero de texto tenía, vamos a abrirlo aquí para tenerlo también abierto,
el fichero de texto con nuestro listado de IPs tiene que la 123 es la primera, por lo tanto es la primera regla que se incorpora y que pasa a formar parte de nuestro IP tables. Estamos ejecutando los IP tables con el "-i" mayúscula, que lo que hace es incorporar cada nueva regla al principio de todo. Por eso la 123 es la primera que se incorporó y es la que sale más abajo de la pila de reglas, por así decirlo. Y 127, que es la última regla que se incorporó, es la que sale arriba de todo, ¿vale? Esto es importante porque si por ejemplo en principio de todo tuviéramos una regla que abriera mucho el tráfico, IP tables, cuando fuera a comprobar las cosas, vería la primera y diría, vale, puede acceder, no hay ningún problema, y ya no leería las demás, y puede que en las demás tengamos algo restringiendo. Entonces el orden de las reglas es muy importante en IP tables. Bueno, ya tenemos que funciona bien, ¿vale? Está hecho, ya nos funciona, no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? Que bueno, es un poco farragoso normalmente y raro, y bueno, y al final es molesto tener que ejecutar así con sh my-own-firewall. Vale, eso se puede evitar haciendo dos pequeños cambios. Por un lado, permitiendo que el fichero se pueda ejecutar, ¿vale? En Linux los ficheros pueden leerse, escribirse o ejecutarse, y que además de que se pueda ejecutar, nosotros tendremos que incorporar en nuestro script algo que informe de cuál es el programa que tiene que interpretar, o cuál es el intérprete que tiene que utilizar. Vale, entonces necesitamos hacer esas dos modificaciones. Lo primero que vamos a hacer es modificar los permisos del fichero. Para eso vemos que de entrada tenemos que my-own-firewall puede ser leído y escrito por root, y luego que cualquier otro usuario puede leerlo. Voy a cambiarlo y voy a ponerlo que solo pueda leerlo root, solo pueda escribirlo root, y que además root sea el único que lo puede escribir. Vale, para eso tengo dos opciones. Una sería la chmod más x, que es lo más habitual, lo que más se ve, pero si hacemos esto nos quedamos en que realmente estoy dándole permisos de ejecución a todos, no solo a root. Así que en vez de eso, lo que tengo que hacer es un chmod 700 y decimos el fichero my-own-firewall, y con eso ya tenemos nuestro cambio realizado. Ya vemos que solo puede leerlo y ejecutarlo root. Y bueno, con esto ya lo que hemos hecho ha sido dejar que solo my-own-firewall pueda ser leído, abierto, o sea, leído, escrito o ejecutado con el usuario root, y el resto de usuarios del sistema no podrían acceder a él. Es una buena medida. Y una vez tenemos hecho esto, que es ya le damos permisos de ejecución, que es el usuario root ya puede ejecutar el script, o sea, yo ya podría lanzar así el programa, ¿vale? O sea, ya podría lanzarlo sin tener que decirle nada. Necesito hacer un último cambio. Este último cambio necesito hacerlo en el fichero. Necesito decirle cuál va a ser el programa o el intérprete que tiene que utilizar el ordenador para interpretar el código del script, ¿vale? Entonces lo que tengo que hacer es poner una cabecera, y esta cabecera se pone al principio de todo y sería así, ¿vale? Almohadilla, cierre de exclamación, y luego la ruta al programa que tiene que ejecutarlo, a bin bash. Entonces ya con esto lo guardo, y desde el panel, bueno, desde la consola ya puedo hacer, por ejemplo, otc my-own-firewall, ¿vale? Ya puedo lanzarlo y se lanza bien. Y nuevamente, si voy a poner las IP tables, veo que efectivamente lo ejecutó y lo incorporó, ¿vale? Nos sale todo dos veces, ¿vale? Hemos ejecutado el script dos veces, entonces ha ido dos veces a leerlo y dos veces a agregar la regla de bloqueo. Por eso tenemos, por ejemplo, la 123 que nos sale dos veces aquí, ¿vale? Pero bueno, el objetivo era que funcionara ejecutándose. Ahora lo que tenemos que hacer es solucionar este problema para que no
no puedas estar añadiendo todo el rato reglas, ¿vale? Porque de esta forma tenemos más de una, entonces bueno, es un poco lioso, que luego igual si lanzas el script 4 o 5 veces, pues 4 o 5 veces que lo he lanzado y me han metido 4 o 5 veces las mismas reglas. O sea, eso no es lógico, no puede ser. Lo que tiene que ser es que se lance una vez y cuando vuelva a lanzar, si ya se lanzó, me diga, oye, no lo voy a ejecutar porque ya se ha ejecutado. Primero páralo y luego lanza. Vale, entonces, para poder hacer eso tenemos que pasar nuestro pequeño script a una especie de servicio, ¿vale? Que permitamos que el script necesite que se le diga qué va a hacer, ¿vale? Que si voy a iniciarlo, si voy a pararlo, si voy a reiniciarlo, qué voy a hacer con él. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, vale, yo lo que quiero es poder lanzar mi script de la siguiente manera, con un etc myOwnFirewall / myOwnFirewall start, y así lo iniciaría. Con stop lo pararía y con restart lo reiniciaría, o sea, se pararía y se iniciaría. Entonces, en el editor tenemos aquí nuestro fichero. Lo que tenemos que hacer es coger este código, que este es el código del inicio, y encapsularlo. Para encapsularlo creamos una función, la función de start script o start band, a ver cómo lo llamamos, start script, venga, start script, vale, y pues identamos el código, vale, para que sea fácil de leer, esté todo claro y evidente desde el primer golpe de vista. Y ahí tenemos lo que va a hacer, cómo se va a empezar. Vamos a tener otra función que va a ser para el stop, vale, y que por defecto ahora mismo me va a poner solo un to do para saber que es algo pendiente. Y también quiero hacer un restart, entonces voy a hacer un function restart script, que lo que hará, sé que es primero pararlo y luego iniciarlo, así que un stop script y un start script. Ahora solo me queda contemplar qué hacer con cada parámetro. O sea, si yo ahora por consola lanzo myOwnFirewall start, ¿vale? Tengo que hacer algo en mi código para que esto funcione, porque si yo lo lanzo ahora así, bueno, primero guardamos, vamos a guardar. Si yo lanzo esto así, realmente vuelvo a hacer un impetable, si no habrá ocurrido nada, está igual que antes, ¿vale? Con 2 veces cada uno, pero no ha hecho nada. Y no ha hecho nada porque ha empezado aquí a leer, ha empezado de arriba abajo. Esto es una función, entonces no entra salvo que se llame. Esta es otra función, no entra salvo que le llame. Y lo mismo aquí, entonces llega al final y no ha hecho nada. Entonces lo que tenemos que colocar es algo para llamar a una función u otra según lo que yo le esté mandando por parámetros. Entonces, la forma de hacer esto es con un switch, ¿vale? Entonces en los switch aquí, pues sería el case. Un case, a ver, ahora case, pongo $1 y el $1 es el parámetro 1 que recibe, ¿vale? Entonces el start, store, ¿vale? Es lo que le mandemos, y luego lo cierro con case escrito al revés. Y aquí dentro es donde lo coloco lo que tiene que hacer para cada momento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues en el caso de que el parámetro sea restart, lo que va a hacer es ejecutarme el restart script, ¿vale? Y luego va a salir porque ya está, no va a hacer nada más. Esto se va a repetir para el inicio y para la parada, para start y para stop. Con start lo que va a hacer es ir a start script y con stop va a ir a stop script. Entonces ya lo tenemos para que vaya a funcionar. Si ahora yo escribo un stop, me saldrá por pantalla un to do en principio. Vamos a darle a stop y vemos cómo imprimió por pantalla un to do, porque es lo que le hemos dicho. Le hemos dicho que cuando el parámetro sea stop, vaya a stop script, y stop script lo que hace es un eco con la palabra to do. Bueno, ya hecho esto, lo que nos toca es, como ya tengo el start, el stop, ¿vale? El stop lo que va a hacer es una cosa muy sencilla, porque lo que va a hacer también es leer
lo mismo que hace el start, o sea, leer el fichero, pero en vez de incorporar, lo que va a hacer es eliminar las reglas. Así que yo me copio todo el código, lo pego en mi stop script y lo único que cambio es que en vez del menos i mayúscula pongo menos d, para que en vez de insertarlo lo que haga sea borrarlo. Entonces ya lo voy a guardar, y si ahora lanzo un stop script y ponemos las reglas, vemos que ya en vez de aparecer dos veces solo aparece una. ¿Por qué solo aparece una? Porque lo hemos parado, entonces el iptable se ha ido ejecutando cada una de las reglas de borrado, y cuando encontraba una la eliminaba, pero y ya salía. Vale, esto es lo que hace iptable. Decíamos que esto funciona por reglas. Tengo dos iptables, dos entradas de bloqueo, y lanzo una para desbloquearlo. Entonces encuentra la primera de bloqueo, la borra y pasa a la siguiente instrucción. Entonces no sigue revisando las reglas por subir a otra con el mismo valor para eliminarla. Entonces, como lo he lanzado dos veces, tengo que pararlo dos veces para vaciar. Entonces ahora lo voy a parar dos veces, lo vuelvo a parar, y así vemos que no tiene nada. Esto es un error. Si lo dejamos así, pues permitiríamos que se pudiera abrir, se pudiera ejecutar un montón de veces, y luego cuando lo paráramos realmente no quitaríamos el bloqueo, porque igual tenemos 10 veces la misma regla de bloquear una IP y tendríamos que lanzar 10 veces la parada para quitarlo. ¿Vale? Esto no está bien hecho, esto está mal. Eso se tiene que solucionar. Entonces tenemos que solucionar eso por un lado, y por otro lado también tenemos que tener en cuenta que si nosotros lanzamos cualquier cosa, si yo pongo aquí el comando, escribo cualquier cosa, el sistema no me dice nada, o sea, la aplicación no me responde, no me dice el programa si ha hecho todo bien, si no ha hecho todo bien o qué ocurre, cuando realmente no ha hecho nada, porque, vamos a ver, impetables menos nl, ¿vale? No ha hecho nada porque realmente no hay ningún caso que contemple este parámetro. Entonces, para solucionar primero lo del parámetro, lo que hacemos es crear un universal, ¿vale? El valor por defecto, y lo que voy a hacer es que muestre la ayuda. So help exit. Y ahora lo que necesito es una función show help que lo que vaya a hacer sea imprimir la ayuda de del programa, del script que estamos haciendo. Vale, entonces creamos la función de show help, y lo que va a hacer es simplemente mostrar por pantalla, hacer un eco con cómo utilizarlo. Esto lo tienes que usar con my own firewall, el comando, y una de estas opciones que te vamos a decir aquí, o es start, o es stop, o es restart. Y así, ahora si lanzamos otra vez lo mismo, nos dice que para usarlo tenemos que escribir el my own firewall y o start, o stop, o restart. Bueno, ya tenemos al menos una pequeña ayuda para que nos demos cuenta si algo lo hemos escrito mal. Vale, entonces lo que decíamos, el siguiente paso es evitar que este script se puede ejecutar varias veces seguidas con la misma instrucción. O sea, que yo pueda iniciarlo 3 veces seguidas. Solo debería poder iniciarlo una vez, y las siguientes 2 veces tendría que decirme que ya se inició. Entonces ya están las IPs baneadas, y si quieres, lo que tienes que hacer es pararlo y volver a lanzarlo. Entonces, para eso tenemos que buscar una forma de comprobar esto. Para comprobarlo, lo que normalmente se hace es crear un fichero .log en algún lado, y que con el script compruebe si ese fichero .log existe o no existe. Entonces, para eso, yo lo que voy a hacer es crear un ficherito .log en el mismo nivel que el script y que el fichero de texto, o sea, en etc my own firewall, y ahí se creará y será lo que tenga que revisar. Así que lo primero que hago es crear una variable log, y le doy por valor etc my own firewall .log. Vale, y ahora ya tengo el fichero que quiero que se compruebe. Esto lo va a comprobar cuando lo inicio y cuando lo paro. Entonces, a la hora de iniciarlo, lo primero que tengo que comprobar es si existe o no existe este archivo. Entonces tengo un if, si el fichero log existe, lo que estoy haciendo aquí,
then, entonces haz algo, y si no, haz otra cosa y termina. Entonces, si el fichero existe, ¿qué es lo que tiene que decir? Que el firewall ya está funcionando, entonces no tiene que ejecutar. Así que si este fichero ya existe, yo muestro por pantalla que my own firewall is already running. O sea que mi ficherito, mi firewall ya está lanzado, entonces no va a volver a incorporar las reglas de planeo de IPs en función al fichero de texto donde tengo todo listado. Y si no, o sea, si este archivo no existe, es cuando entonces sí me vas a banear las IPs, porque como el fichero log de en etc my own firewall no existe, es que no hay reglas, no están las reglas IP tables que bloquean las IPs que tengo en mi fichero de texto. Entonces, lo primero que hago es pegar el contenido, el bucle que recorre el fichero, y antes de nada, encima de él, o sea, lo primero que voy a hacer es crear vacío el fichero log. De esta forma, log. Por un lado, creo el fichero vacío para bloquearlo y cuando se vuelva a lanzar que no me lo permita. Y además, ya muestro por pantalla que my own firewall start, ¿vale? que el firewall ya ha empezado, o sea, se ha lanzado correctamente. Vamos a comprobarlo, ¿vale? Como siempre, limpiamos pantalla, vemos que no existe el fichero log, entonces yo si lanzo start me va a funcionar, me dice que el firewall se inició, las reglas vemos como tenemos uno por cada una, y si ahora hagamos un listado vemos que tenemos el fichero .log, ¿vale? Creado, sin contenido, pero está creado, que es lo que nos hacía falta. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Pues ahora, por ejemplo, si volvemos a lanzarlo, si volvemos a lanzar un start, nos dice que el firewall ya está funcionando y entonces no ejecutó las reglas de IP tables, entonces no nos ha vuelto a añadir el bloqueo a todas las IPs, lo tenemos una vez, que es lo que queríamos. Ahora lo que necesitamos es trasladar el mismo concepto al stop. Esto significa que volveremos a llevar lo que tenga que hacer cuando existe el log y lo que tiene que hacer cuando no exista. En este caso el funcionamiento es al revés, o sea, si existe el fichero log significa que el firewall está funcionando, entonces tengo que recorrer el directorio y desbloquear todas las IPs que he bloqueado con el script, y si no existe el fichero es cuando tengo que decir que el firewall ya está parado. Pues aquí my own firewall is not running, ¿vale? El firewall no está funcionando, y aquí tendré que hacer pues dos cosas a mayores. Por un lado el bucle que ya lo hace, y por el otro pues tengo que eliminar ese fichero log para que se pueda volver a iniciar, porque si yo paro el firewall y no elimino el fichero .log, cuando le vaya a dar start va a encontrarlo y va a decir que está funcionando, aunque no sea así, y entonces no me lo ejecutará y no me baneará las IPs. Así que lo primero que tengo que hacer es borrar, remove, el comando, el directorio, el fichero log. Y una vez está borrado, muestro por pantalla que my own firewall stop. Vale, lo guardamos y ya podemos lanzarlo. Vemos que lo tenemos funcionando porque tenemos las reglas creadas, y si le damos al start nos dice que está funcionando, y si le damos al stop me dice que el firewall se paró. Si vemos los ficheros del directorio, vemos que el .log ya no existe y nuestro IP tables las reglas IP tables están otra vez vacías. Si volvemos a darle a parar, nos dice que no está funcionando, ¿vale? Entonces si le volvemos a dar al start, ya sí que nos dice que se inició y tenemos aquí las reglas que hemos puesto, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestro script hecho, de forma que no se puede lanzar dos veces seguidas ni parar dos veces seguidas, realmente solo va a hacer una, ¿vale? Y luego si escribo cualquier cosa que en mi aplicación, en mi programa no entiende, me va a decir qué es lo que tengo que llevar a cabo para que funcione. Y por curiosidad, porque no lo hemos probado, si le damos a restart,
se para, vemos que el firewall paró y el firewall se volvió a iniciar. Entonces en nuestro listado de IP tables, de reglas, vemos que está lo mismo que estaba antes. Esto es lo que necesitábamos. Ya tenemos, por un lado, el que es capaz, en nuestro pequeño script, es capaz de leer un fichero de texto y banear las IPs que estén en él, y podemos iniciar y parar ese servicio. Y también reiniciarlo, que lo que hace es una parada y un inicio. Lo siguiente que tenemos que hacer para darle utilidad es que yo no tenga que alimentar exprofeso este fichero, el ban list, que yo no tenga que ir aquí y pues ahora voy a agregar una 192.1 IP, no, sino que mi propio script sea capaz no solo de leerlo, sino de incorporar y eliminar IPs a este listado. Entonces necesito crear dos opciones más, dos parámetros más que va a poder recibir mi script y que va a poder trabajar enviándole a una u otra función. Lo que tiene que hacer es permitir un baneo con ban, y por ejemplo, y permitir un desbloqueo con un ban. Entonces yo entro aquí en mi switch y activo la opción para ban, que el ban me iría a banear IP, que es como lo voy a llamar, y para desbanear, para desbloquear, va a ser un ban IP, o sea, un ban IP, un ban a secas, y voy a llamar a la función un ban IP, y luego va a terminar y salir. Y me voy a crear las funciones ban IP, todo, y la unban IP al final de todo, también con su todo. Vale, ya tenemos esto contemplado. En la ayuda incorporo los dos comandos nuevos, que es ban y unban. Y ahora, por ejemplo, ya puedo aquí poner un ban que me devuelva un to-do y un unban que me devuelve también un to-do. ¿Vale? Ahora lo que tengo que hacer es dar lógica a cada una de estas dos nuevas funciones, que de forma que hagan lo que tienen que hacer. ¿Vale? Entonces, lo primero que tengo que contemplar es el baneo de una IP. ¿Cómo va a funcionar el baneo de una IP? Yo lo que voy a hacer es ejecutar un ban y aquí poner la IP que quiero bloquear, 192.168.0.128, por ejemplo, que cuando yo le dé a le ejecute esta línea, me banee la IP que le estoy diciendo. Entonces, aquí hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, tengo que incorporar, tiene que ir una IP, entonces yo voy a tener que comprobar que se le esté mandando una IP, ¿vale? Y tiene luego que banearla. Entonces, lo primero que voy a hacer es decir, vale, en el switch estoy contemplando el primer parámetro, que es ban, y va a ejecutar la función ban IP, a la que le voy a enviar el segundo parámetro que yo ya he mandado por consola. Se lo voy a mandar el $2, que es la IP. Entonces, a ver, el $2, que es la IP. Esto mismo lo voy a hacer también en la de un ban, entonces ya lo dejo listo. Entonces ya sé que la función ban IP va a recibir una variable, un parámetro. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es algo para que me compruebe si le he mandado un parámetro o no. Eso es lo primero que tendríamos que hacer. ¿Qué ocurre? Que independientemente de que yo le mande un parámetro o no, lo que voy a hacer es que solo pueda incorporar IPs o eliminar IPs al proceso de baneo si mi firewall está funcionando, si el script está activo. Si el script no está activo, si no tengo mi log existiendo, no voy a dejar que lo incorpore. Esto es para evitar luego cristos y para evitar que yo haya incorporado una IP que me la haya baneado, pero como no se inició, cuando vaya a dar al stop, empiezas a liarla un poco y puedes crear opciones no deseadas porque abres mucho la mano, entonces lo restringes todo, o sea, todo muy cerradito. Este script solo va a funcionar cuando esté iniciado. Lo primero que tiene que hacer es que se inicie. Una vez se inicie ya puedes trabajar con él, ya sea reiniciándolo, ya sea parándolo, ya sea incorporando nuevas IPs o quitando. Así que lo
primero es, igual que hicimos en el start y en el stop script, que vas a hacer algo si el fichero existe y otra cosa si no. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Si el fichero lo que existe, o sea, si el firewall está funcionando, vas a hacer algo. Si no, es cuando me vas a decir que el firewall no está corriendo, entonces no vas a poder trabajar. Entonces yo me copio este texto de aquí y va a mi else de la condición, y dentro, o sea, si el firewall está funcionando, aquí es cuando tengo que volver a trabajar. ¿Qué vuelvo a hacer aquí? Pues aquí ahora lo que voy a hacer es que me compruebe si existe un parámetro, ¿vale? Entonces, si el parámetro que tiene que recibir esta función realmente lo recibe. Entonces, con esto lo que hago es un if y le estoy diciendo, aquí le estoy diciendo que si los parámetros que recibe son 0, entonces me vas a mostrar un mensaje de error. You must enter an IP address. Y de lo contrario, como el firewall está funcionando, vas a incorporarme esta IP. ¿Vale? A la hora de incorporar esta IP también tenemos que tener en cuenta que la IP que nosotros estamos baneando igual ya está baneada. Entonces lo que tenemos que hacer es recorrernos nuestro banlist.txt para ver si la IP que queremos bloquear ya está. Porque si la IP que queremos bloquear ya está en esa lista, ya se está bloqueada. Entonces no vamos a volver a incorporarla. Así que para eso, por comodidad, lo primero que hago es declarar una variable IP a la que le asigno el valor 1, o sea, el parámetro 1 que recibe la función banIP, que es la IP. Y además creo una variable exists, que va a ser mi variable de control, que por defecto la pongo en false. O sea, por defecto pienso que la IP que yo he incorporado no va a existir. Hecho esto, me toca otra vez recorrerme el fichero de texto con mis IPs, o sea, hacer mi bucle for. Entonces, con mi bucle for y mi DOM cuando termine. ¿Y dentro qué hago? Pues bueno, si la variable i es igual a la IP, o sea, si la línea que está leyendo ahora es igual a la IP que yo quiero banear, entonces me vas a cambiar el valor de la variable exist a true, porque mi IP ya existe, la IP que estás baneando ya existe. Y no voy a hacer nada más. Entonces, cuando acabe de recorrerse todo este bucle, tendremos un valor para la variable exist, que será true o false. Será true si se cumplió esta condición de aquí, o sea, si alguna línea, alguna IP de nuestro fichero de texto es igual a la IP que queremos bloquear. Entonces, si existe, o sea, si existe es false, o sea, no hay, la IP no está en mi listado de IPs a banear, entonces lo que vas a hacer es banearla. Y si no, me vas a dar un mensaje de un aviso diciéndome que la IP ya existe. O sea, echo la IP already in the list. Ya está en la lista. Y aquí es donde tenemos que poner el código para bloquear la IP. ¿Qué vamos a poner? Por un lado, los dos comandos de IP tables para banear esta IP, y por otro lado vamos a incorporar esta IP al fichero y enviar por pantalla que la IP ya se ha baneado. Entonces lo primero que hacemos antes de nada, por si acaso, es incorporar la IP al fichero. De esta forma, lo que estamos haciendo con este echo, lo que estamos haciendo es decir, el contenido de la variable IP, que será la IP que queremos banear, lo vas a incorporar al final del fichero bannet-ips, que es nuestro banlist. ¿Vale? Es lo que hacemos con esta línea. Luego ya queremos utilizar estos comandos, los comandos de IP tables, igual que en el start script, con el cambio que en vez de la variable i es la variable IP la que queremos incorporar. Y por último mostramos por pantalla que la IP se baneó. Con esto ya podemos incorporar una nueva IP a nuestro listado. Quito el echo de todo porque ya está hecho.
Entonces yo ahora aquí voy a mi script, veo que tengo estas reglas de IP tables y no está la 128, la 192.168.0.128. Voy a incorporarla. Lo único que me hace falta es ejecutar el comando y me dice que ya está en la lista. A ver, que algo dejé mal. Porque hacemos la comprobación y efectivamente no lo ha hecho. Entonces vamos a comprobar el script porque algo hemos hecho mal. Vale, tenemos que, si la IP la variamos, si exists es igual a false. Vemos un poquito que puede haber pasado. ¿Por qué lo tenemos mal? Para poder solucionarlo. Vamos a ver. Aquí me he colado. Me faltaba el dólar. Si la variable exists, ¿vale? Porque siempre tiene que tener el dólar, salvo cuando se le da un valor. Cuando se utiliza, tiene que llevar el dólar. Entonces, ahora se supone que ahí está, que ya funciona, ya me banea la IP. Y si voy a IP tables, veo que la regla para el bloqueo de la 128 está tanto en la entrada como en la salida. Ahora vamos a probar a meterla de nuevo. Se supone que me debe dar un error. Vale, ya me dice que está en la lista, ya está en la lista, y entonces no me lo incorporó y sigue teniendo solo una. Es más, voy a pararlo, voy a hacer un stop para eliminar todas las reglas. Hago un stop, compruebo que realmente ya no tengo ninguna, ni siquiera la 128 que es la que acabo de añadir, y ahora le voy a poner un start. Vale, me dice que se inicia y compruebo en las reglas que está la 123, está la 127 y también la 128, que fue lo último que incorporé. Y esto es así porque en nuestro ban list, lo recargamos, vemos que en nuestra ban list el script incorporó la dirección de 128, que fue la que metimos nosotros por comando. Entonces está por ahora haciendo lo que queremos. Ya podemos banear una IP. Ahora lo que tenemos que hacer es lo contrario, permitir que se desbanee. Entonces, bueno, vamos antes de nada a intentar banear sin nada. Vamos, sin poner la IP, y vemos cómo nos dice que necesitas poner una dirección IP. Entonces esto era la última comprobación que nos quedaba para ver que todo funcione bien. Entonces todo funciona como es debido. Así que ahora nos falta hacer lo propio en el unban. Aquí entonces modificamos primero nuestro show help para especificar que hace falta en el comando ban y unban poner una IP, y vamos a copiar nuestro código de ban IP y nos lo vamos a llevar a unban IP. Y ahora lo modificamos en lo que nos haga falta. Por un lado, este script va a funcionar cuando está el firewall funcionando, de acuerdo, y el mensaje de error es que el firewall no está funcionando si el fichero.log no existe. Bien. Lo siguiente que hace es comprobar que le estemos mandando el parámetro. Si no hay ningún parámetro, si no hay IP, me da un mensaje de error diciendo que debe incorporar la IP. Yo, perfecto. Ahora aquí es donde tenemos que hacer un pequeño cambio. Nosotros aquí primero tenemos que decir que sí, la IP existe, muy bien, el cambio a exist true, vale, perfecto. Y luego aquí lo que tendríamos que hacer es que si existe, entonces en vez de trabajar, lo que tiene que decir es que la IP no está en la lista, ¿vale? Porque estoy desbaneando una IP. Entonces si la IP no está en el fichero de texto, no está baneado. Entonces aquí, en vez de hacer nada, lo único que digo es que la IP no está no está en la lista, y todo lo que tenemos aquí lo quitamos para el else, y en vez de banner es un banner, y en vez de -i para incorporarlo es -d para borrar, ¿vale? Y así ya tenemos el script hecho.
tenemos ya hecho que al querer desbloquear, al ejecutar el unbound, lo que va a hacer es comprobar si la IP que se quiere desbloquear está en la lista, y si la IP que se quiere bloquear está en la lista, lo que va a hacer es desbanearla, ¿vale? Y decirnos que ya la ha desbaneado. Y si no está en la lista, nos dice pues que la IP no está en la lista, por lo tanto ya no estaba baneada. Si esto lo dejamos así, nos va a servir para desbanear IPs, pero cuando reiniciemos el firewall va a volver a banearla, ¿vale? Porque en ningún momento estamos alterando el fichero banlist.txt. El banlist.txt, cuando ejecutamos la función de baneo, la función ban, aquí estamos incorporando la IP a la lista. Ahora lo que tenemos que hacer es quitarla. Para quitarlo, yo voy a ir a lo sencillo, a lo básico. Igual es un poco rudimentario, pero voy a asegurar que funcione. Entonces lo que voy a hacer es crear una nueva variable que lo voy a llamar temp, y va a ser un fichero que va a estar en etc my own firewall, y lo voy a llamar bannet temp.txt. ¿Vale? Entonces, en ese fichero yo voy a ir trasladando todas las IPs menos la que quiero desbanear. Entonces yo voy a mi unbound IP y digo yo, vale, si existe, aquí cuando compruebe si existe, pues lo pongo a true y ya está. Ahora, en caso contrario, o sea, si la IP no es else, vale, aquí lo que está haciendo es que si la línea que está leyendo del fichero es igual a la IP que yo quiero quitar, me dice que la IP existe. Si no, o sea, si la línea que está leyendo no es la IP que yo quiero quitar, lo que voy a hacer es trasladar esa IP que está leyendo a mi fichero temporal, ¿vale? Entonces así voy a crear un fichero temporal que tenga todas las IPs del banlist.txt menos la IP que quiero quitar. Entonces aquí, si realmente hay algo que hacer, aquí cuando va a desbanear la IP, voy a quitar esta línea porque esta línea no la quiero, y lo que voy a hacer es copiar el contenido del fichero temporal al fichero de IPs. Con esto hago que el banlist.txt vaya a tener todas las IPs menos la que yo acabo de desbanear, acabo de quitar. Y además quiero que me elimine el temp, porque no quiero que quede rastro de ese fichero. Ese fichero es temporal y solo va a estar solo va a existir mientras se ejecuta esta función. Entonces de esta forma ya tengo también mi unbound. Entonces aquí ahora ya podré quitar también IPs y me las desbaneará y me las eliminará del fichero banlist. ¿Vale? Lo que voy a hacer es probar a quitar la 125, ¿vale? Porque está así por el medio y no es ni la primera ni la última. Entonces vamos aquí, vemos que la 125 está como IP baneada. Entonces yo ahora voy a poner un ban. Si no pongo nada, como decíamos, me va a decir que necesito poner una IP. Si pongo una 192.168.0.129, una que no existe, me dice que no está en la lista, o sea, perfecto, ¿vale? Y no me cambia nada, o sea, todo sigue exactamente igual que antes. Limpio, vemos las reglas que teníamos, y ahora lo que voy a hacer es desbanear la 125, que la 125 sí está bloqueada. Entonces le doy al enter y ya me dice que se ha desbaneado, se ha desbloqueado. Y si saco el listado de reglas impetables, vemos que la 125 ya no está por ningún lado. Así que ahora lo que voy a probar es a reiniciarlo, restart. Me ha dado aquí un error porque no encontró alguna, pero lo paró y lo inició. Vamos a ver las reglas. Vemos que en las reglas me he metido dos veces las cosas. Aquí hay algo que ha hecho mal. Vamos a recargarlo. Vamos a dejarlo. Como estaba, porque bueno, tenía la línea que no debería estar desde el principio, e igual esto afectó. Vamos a ponerlo como estaba desde cero. El firewall lo paramos, impetables. Vamos a ver si queda alguna regla puesta. Impetables será. Vale.
tenemos, pues vamos a hacer un flush para que no quede ninguna. Vale, iniciamos el firewall, vemos las reglas, vemos que está de la 123 a la 128, vamos a quitar la 125, me la ha quitado, vamos a comprobar en el fichero antes de nada, no es que aquí ya haya hecho algo mal. Vale, lo quita bien. Ahora vamos a ver las reglas. Vale, la 125 no está, lo vamos a parar. Muy bien, ya no hay ninguna, la iniciamos y ya está funcionando correctamente. Vale, esto seguramente haya pasado porque yo aquí estuve trabajando con una línea que aquí modifiqué, que antes copiaba, insertaba contenido. Vale, entonces igual por eso al principio fue lo que pasó. De todas formas, vamos a probar. Vamos a incorporar la 129. La incorpora correctamente. Tenemos el listado. En mi fichero de texto aquí se debe haber puesto la 129 de nuevo. Muy bien. Ahora voy a reiniciarlo. Voy a hacer un restart. Vale, todo va bien. Bien, el fichero no se ha cambiado. Ahora lo que hago es eliminar la 129. Vale, aquí el fichero de texto ya cambió correctamente, no me lo he metido dos veces. Vemos que las reglas están bien y ahora voy a hacer un restart. Parece que todo está funcionando correctamente. Vale, tenemos ya, veis que hemos hecho varias pruebas para asegurarnos de que todo está correcto y que el error fue puntual y mientras se estaba escribiendo. Ahora con el script terminado ya hemos probado a iniciarlo, a pararlo, a meter una IP, a quitar una IP, a reiniciarlo durante el proceso y todo funciona correctamente. ¿Vale? En este punto ya tenemos nuestro firewall listo, ya podemos hacerlo todo. ¿Vale? Podemos banear iniciarlo baneando los ficheros que tenemos en nuestro ban list. Además, por comandos podemos pararlo, reiniciarlo, que es para reiniciar, y podemos incorporar una IP a la lista o podemos quitarla. ¿Vale? Entonces, con esto ya en principio nuestro pequeñito script de firewall, nuestra primera versión del script de firewall queda correctamente aplicado, ¿vale? Y ya está, o sea, en este sentido ya lo tenemos. Ahora deberíamos seguir avanzando con él. O sea, lo que deberíamos hacer, por ejemplo, es que no solo los baneos sean definitivos. O sea, ahora mismo yo he lanzado el script, tengo estas reglas bloqueadas de la 123 a la 123, 24, 126, 27, 28. Tengo esas baneadas y están baneadas por siempre, hasta que yo lo pare o hasta que yo lo quite. No queda. Entonces, lo ideal es que además de este tipo de bloqueo existiera uno temporal, ¿vale? O sea, pues, por ejemplo, si una persona está intentando conectarse a un FTP, por ejemplo, y no es capaz de atinar con la contraseña y le escribe pues 3, 4 o 5 veces mal, el firewall lo suyo es que lo bloqueara, pero no le va a banear la IP de forma definitiva porque igual fue un error.